Bienvenidos chicos a un nuevo video de su canal Teniente Raúl, en el cual estaremos llevando un tutorial para poder mejorar el rendimiento de nuestro ordenador o nuestra laptop en Windows 11. Ok, les recuerdo, por favor se suscriban, den like, activen la campanita y compartan el video con más personas si creen que este contenido les es de mucha utilidad. Bien, sin más por agregar, vamos a comenzar. Para esto estaremos utilizando la herramienta de Windows Ejecutar y algunos comandos que se los estaré dejando en la descripción del video para que ustedes los puedan copiar y pegar. Bien, vamos a iniciar. Para abrir la herramienta de Windows, la herramienta Ejecutar, tenemos que utilizar el comando Windows más la letra R. Primero vamos a escribir este comando: edit.msc. Damos enter o al botón de aceptar y nos va a abrir este cuadro de diálogo que vamos a maximizar. Y aquí lo que vamos a hacer, o con este comando lo que vamos a hacer, es desactivar algunas aplicaciones que se trabajan en segundo plano o están forzadas en segundo plano. ¿Para qué? Para que nuestra computadora, nuestra laptop trabaje más fluido, que no tenga demasiados procesos abiertos en segundo plano. Nos vamos aquí a la parte de plantillas administrativas y después nos vamos a ir a componentes de Windows. Aquí en esta parte vamos a buscar la carpetita que dice privacidad de la aplicación y le vamos a dar doble clic. No tienen que estar buscando muy arduamente, ya que está ordenado de manera alfabética. Estamos en privacidad de la aplicación y si ustedes se fijan, aquí tenemos la opción que dice permitir que las aplicaciones de Windows se ejecuten en el fondo. Vamos a dar doble clic y esperamos a que nos abra el siguiente cuadro de diálogo. Ya que nos abrió, vamos a maximizar y aquí vamos a tener, puede ser que tengamos activado, no configurado o deshabilitado. Si es la primera vez que ustedes lo tienen, les va a aparecer como no configurada. Fíjense, en algunos videos ustedes van a encontrar que les pueden decir únicamente tenemos que activar la casilla deshabilitar, pero eso está mal. Eso nos va a generar complicaciones en futuras ocasiones. ¿Por qué? Aquí en estas especificaciones de acá nos indica, si eliges la opción forzar permiso o forzar denegación, ¿qué es lo que va a pasar? Que las aplicaciones de Windows podrán ejecutarse en el fondo y los empleados de tu organización no podrán cambiar. También nos indica que las aplicaciones de Windows no podrán ejecutarse en el fondo, lo mismo, pero si solo activamos forzar permiso, forzar denegación, pero de manera deshabilitada. Entonces lo que vamos a hacer es aquí en habilitar y lo que vamos a utilizar es forzar denegación, pero manteniendo la opción habilitada. Estamos aquí y ahora lo que vamos a ejecutar es aplicar y aceptar. Dicho esto, cerramos y el siguiente comando que vamos a estar utilizando es el siguiente. Estando aquí escribimos la palabra temp. La palabra temp va a hacer que nos abra la carpeta de archivos temporales, que si ustedes saben es una manera en la que Windows almacena toda la información que se utiliza mientras nosotros la estamos usando o estamos realizando operaciones. Si nosotros nos metemos a esta parte, lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer es primero que nada eliminar todos los archivos basura, toda la información que no requerimos. ¿Okay? Entonces le damos al botón de aceptar, seleccionamos todo, le damos control E y después el botón de suprimir o eliminar. Yo constantemente realizo limpieza o depuración en mi ordenador, ya que tengo un ordenador bastante básico y no tengo tantos archivos basura, pero estoy casi seguro que a ustedes les va a aparecer muchísima información aquí. Entonces les recuerdo control E, suprimir y le van a dar aquí en esta opción y van a darle que sí. Yo como no tengo ahorita información
basura, nada más le voy a dar en omitir. Cierro mi carpeta y vuelvo a activar la herramienta ejecutar. A este comando lo que vamos a hacer únicamente es agregarle signos de porcentaje, tanto al inicio como al final, para ir a la carpeta de Windows, que nos ayuda para liberar espacio en nuestro disco duro, eliminar archivos basura, archivos temporales que se vuelven obsoletos después de un tiempo, principalmente si somos de estar copiando y pegando mucha información. Recuerden que el portapapeles de nuestro ordenador siempre se va llenando y eso va mermando el funcionamiento. ¿Por qué? Porque ocupa principalmente el rendimiento de la memoria RAM, y si a eso le agregamos que no tenemos una buena capacidad de memoria RAM, pues es normal que vamos a tener muchos problemas en nuestro ordenador. Le damos a aceptar y exactamente lo mismo que hicimos en la carpeta anterior. Control E y suprimir. Si es la primera vez que realizas esta tarea, te va a pedir permisos del administrador para poder eliminar o para poder acceder. Únicamente le das en continuar, en permiso de administrador, das borrar y le dices sí. Yo les vuelvo a repetir, estos archivos, como estoy ejecutando ahorita algunos programas dentro del ordenador, no los puedo borrar porque están abiertos, pero todo lo demás que ya tenía de basura ya lo he eliminado. Cuando ya hayan eliminado tanto lo de la carpeta temp como lo de la carpeta porcentaje temp, lo siguiente es esto. Vamos a ir a nuestro visor de eventos. ¿Cómo llegamos al visor de eventos? Con la tecla Windows y la letra X. Aquí nos va a desplegar esta pequeña lista y en esta parte, la cuarta opción, tenemos visor de eventos. Le damos clic y esperamos a que nos cargue. En cuanto estemos en la parte del visor de eventos, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primero les doy un poco de contexto. ¿Para qué nos sirve ingresar al visor de eventos? ¿O qué ayuda el que nosotros estemos aquí? Pues nos va a ayudar a liberar el espacio de almacenamiento, también eliminar el historial de actividades como la privacidad y limpiar registros de errores que hayamos tenido con anterioridad. Esto ayuda muchísimo en la velocidad del trabajo y del equipo. Igual nos ayuda a tener nuestro sistema organizado y sobre todo eliminar falsas alarmas, que en muchas ocasiones llegan a suceder. Para esto nos vamos en esta parte de aquí, abrimos o desplegamos la parte de registro de Windows y seleccionamos estas opciones. ¿Ok? Vamos a esperar a que nos cargue, vamos a dar clic derecho en aplicación y le damos en vaciar registro. Le decimos que borrar y hacemos lo mismo para seguridad. Esperamos a que nos cargue. Esto suele tardar un poquito, no es muy complicado, pero puede tardarse un par de segundos. En cuanto les cargue, lo mismo van a hacer, clic derecho y nos vamos a ir a vaciar registro. Lo mismo para la parte de instalación, en sistema y eventos reenviados. Entonces ya saben, clic derecho, vaciar registro y borrar. Clic derecho, vaciar registro y borrar. Clic derecho, vaciar registro y borrar. Ya que hemos hecho eso, cerramos, vamos a papelera de reciclaje y todos los archivos que hayamos borrado vamos a eliminarlos. Vamos a eliminar completamente todos. Cerramos y con esto, chicos, prácticamente hemos dado un mejor funcionamiento a nuestro ordenador. De esta manera ya estará trabajando un poco más fluido nuestra PC, nuestra laptop, y podremos garantizar que ya no vamos a tener tanta tardanza en algunos archivos o en algunos procesos, aunque sean muy básicos. Pero si tú todavía quieres mejorar un poco más, te recomiendo que hagas esto también. Te vayas a cualquier parte de nuestra carpeta en este equipo y dentro del disco local vas a dar clic derecho y nos vamos a propiedades. En propiedades vamos a situarnos en la pestaña de herramientas. Ya que estamos en la pestaña de herramientas, vamos a darle en esta opción que dice comprobar. Vamos a examinar nuestra unidad para saber si tenemos algunos errores.
Este examen que realiza Windows no es tardado, en ocasiones puede tardar un aproximado de 2 minutos, 1 minuto y medio, 5 minutos, inclusive 10, pero normalmente no tarda demasiado, a excepción de que sí encuentre errores, que a lo mejor nuestra información esté mal distribuida, puede ocasionar que se alene. Estando aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desfragmentar nuestro disco a aquellos que tengan todavía disco mecánico. ¿Para qué nos sirve esto? Muy sencillo, lo que vamos a hacer es desfragmentar para que se agrupen de nuevo todos los fragmentos que estén contiguos. ¿Qué quiere decir esto? Les doy un ejemplo un poquito más entendible. Imaginemos que tenemos un ropero demasiado grande en el cual metemos pantalones, camisas, playeras, tenis, suéteres, chamarras, chalecos, de todo tipo, pero va ordenado. Y llega un momento en el que nosotros estamos saturados y solo aventamos toda la ropa a donde cae. Entonces, lo que haría el ropero es ir jalando poco a poco cada una de las cosas, o en su defecto nosotros ir acomodando poco a poco todo ello. Entonces, si nosotros le damos un buen acomodo, una buena distribución a nuestra información, vamos a hacer que nuestro ordenador no tenga que estar batallando para buscar la información que le pedimos. Para esto, ya que terminó el examen, le vamos a dar aquí en optimizar. Aquí es donde vamos a hacer una buena partición de nuestro disco duro si tenemos errores. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos nuestra unidad y le damos en optimizar. Vuelvo a repetir, si ustedes son de realizar esta optimización cada cierto periodo de días, no se debe de tardar mucho. ¿Por qué? Porque ustedes están ejecutando una limpieza o una redistribución de su disco periódicamente. Ya que acabamos, le damos en cerrar, cerramos y cerramos también nuestra carpeta. Y por último, lo que vamos a mejorar es nuestro arranque, ¿okay? Que nuestro sistema inicie o lance todas sus tareas, todos sus eventos de manera adecuada y podamos garantizar un inicio sin forzamiento y sobre todo que sea rápido. Para esto nos vamos de nuevo a la herramienta de ejecutar y vamos a escribir msconfig. Yo ya lo tengo aquí, doy enter y esperamos a que nos marque este cuadro de diálogo. Nos vamos a la parte de arranque. Aquí normalmente el tiempo estipulado que maneja Windows es de 30 segundos. La recomendación que yo les doy a ustedes es que lo cambien en un tiempo de espera de entre 15 y 20 segundos. Es un tiempo más adecuado y con esto a mí me funciona de manera genial. Nos vamos a opciones avanzadas y aquí lo que vamos a hacer es activar estas casillitas que tenemos aquí. Activamos las casillas y seleccionamos la máxima cantidad de procesadores y la máxima cantidad de memoria RAM. Damos en aceptar, aplicar y aceptar. Va a pedirles que reinicien su ordenador. Yo les recomiendo que lo hagan. Yo, como tengo que continuar con el video, voy a darle en salir sin reiniciar, pero en el momento en que vuelva a ejecutarse su sistema operativo va a entrar más rápido, va a cargar muchísimo más fluido y todo lo que hemos hecho para mejorar el rendimiento va a hacer que la sintamos más ágil nuestra computadora. ¿Okay? Con esto vamos a terminar el video hasta aquí, chicos. Si quieren más videos de estos en los que podamos utilizar la consola del CMD o PowerShell, me gustaría saberlo en los comentarios para que aprendan comandos que les ayuden muchísimo en la configuración de su dispositivo. Créanme, esto me ayuda muchísimo para saber las inquietudes que ustedes tengan. Si quieren que les enseñe un tutorial en Windows 10 o tienen otro tipo de Windows, por favor háganmelo saber en los comentarios y yo estaré atendiendo a sus peticiones. Sin más por agregar, les deseo un excelente día. Cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye.